de cada una de las cositas. Y entonces, a eso me refería, a que cuando tú tienes esto, entre el procesador, que es este del socket, y el chipset, esto se llama, está el hilo de aquí, se llama bus de sistema, o system bus, ¿vale? Y la parte de la memoria, y estas dos rayas es el doble canal, las dos autopistas, es como si hubiera dos autopistas. Cuando lo habilitas, tiene dos autopistas, dos canales. Es el bus de memoria. Y este es el bus de gráfica, ¿vale? Y los otros dijimos de que de momento lo despreciábamos porque no añaden un gran valor. Y dije que la ciencia también es el arte de aproximar. O sea que si cojo los valores mayores o muy mayores y desprecio el resto, es como si hago un estudio de mi economía familiar y algunas cosas las desprecio grosso modo. Entonces, me quedo con lo más importante, alquiler, energía y comida, por ejemplo. Pues aquí lo mismo, me quedo con el bus de sistema, porque si no, se complica todo muchísimo, con el bus de memoria y con la parte gráfica, que es esta que pone PCI Express 16. Y esto me hará calcular el llamado ancho de banda. ¿Vale? ¿Qué significa esta velocidad? Bueno, no es tan sencillo explicarlo, pero por eso os digo que os explico la forma autómata. Entonces, al que le cueste esto, siempre podrá hacer la forma autómata o la forma robótica de calcular. Entonces, ¿cuál sería la forma autómata? Pues mira, si coges estos megahercios comerciales y los multiplicas por 8, tienes el bandwidth en megabytes por segundo de estas memorias en un canal. O sea, esto sería, ¿vale? Un canal, un single channel. Y en dual channel, pues sería por 2. Si en un solo canal, un canal single, es 25.600, pues da 51.200 megabytes por segundo en dual channel. Entonces, este diagrama de aquí, ¿vale? Si tengo una DDR4 o todas las memorias que tengo son 3200, da lo mismo que sean 4 como 2, ¿eh? Un canal solo me dará 25.600 megabytes por segundo. Y el segundo canal me dará lo mismo, 25.600 megabytes por segundo. Este será el canal A y este será el canal B. Aquí hay una autopista, vale, esto lo subiré ahora un poco para que me quede mejor. Ahora sí que os quedará más claro. Aquí hay una autopista, que es un canal, y aquí hay otra autopista, que es un canal. ¿Vale? Tengo un solo módulo de RAM, los que me habéis comprado una pastilla. Pues, y lo pongo aquí, en uno cualquiera de estos dos, imagínate, pues solo tengo habilitado esta autopista de aquí. Que cojo dos módulos, no se me ocurra rellenarlo aquí, puestos a elegir, mejor aquí que habilito el otro carril. O sea, si lo pongo aquí, me quedo en single channel,
Debo ponerlo aquí. ¿Quién me lo dice? El manual de la placa base, donde debo colocarlo. Y ahora ya tengo habilitados los dos canales. Ahora, todo la RAM que añade a partir de dos módulos no me añade ancho de banda, solo me añade capacidad. ¿Qué es más importante, el doble canal o la cantidad de RAM? La cantidad de RAM. Pero a lo mejor el factor es un 70% de importancia la cantidad de RAM. Hay un porcentaje de mejora que es si habilitas el doble canal, porque habilitas la comunicación y habilitas pues que sea más ágil el paso de datos y por tanto que sea más rápido el proceso de las... Sí, solo que si solo hay dos, aquí se acaba la discusión rápido. Si solo hay dos zócalos, uno es el canal A y otro es el canal B. Uno es el canal A y otro es el canal B. Entonces, si relleno a la RAM aquí, té omplert el canal A. Si en canvi et poso un segon mòdul, té omplert el canal. Compañero, tengo 8 gigas de RAM en el equipo. Esto es lo más importante, más que si lo distribuyo en doble canal o en simple canal. Ahora, imagínate que tengo un solo módulo de 8. Pues si tengo un solo módulo de 8, ¿vale? Que esto es importante, porque tiene que ser tan importante que vosotros mentalmente lo podáis entender de aquí a 3 días. Poder hacer esto. Tengo aquí un solo módulo de 8 gigas. 8 gigabytes. ¿Vale? Fantástico. Es lo más importante, que tengo 8 gigas de RAM. Maravilloso. Y si tengo un SSD, un Core i5, pues bueno, dices, ya está. Va a poder llevar bien un Windows 10. I un Windows 11, que em pregunta el company Jordi Montaner, si no tiene TPM, pues también, porque podemos instalar sin TPM el Windows 11, así no cumpla los requisitos, ¿vale? Entonces, problema, ninguno, solo que ¿con qué velocidad se comunica con...? Imagínate que es una 8 GB de RAM, claro, de DDR4, por ejemplo, 3200. Es importante, porque el cálculo será distinto en función del tipo de memoria. Entonces, aquí hemos dicho que cuando os dicen 3200, multipliquéis por 8 y ya tenéis los megabytes. Entonces, está claro que como solo tengo uno de RAM, pues tengo 25.600 megabytes por segundo. Y esto no tiene por qué cuadraros ahora. Ya explicaré por qué. ¿Vale? Ahora, ¿podía haber utilizado mayor ancho de banda de comunicación? Sí, si estos 8 gigas los hubiera tenido en dos módulos. Lo que no haré será ponerlo aquí. Tengo que ponerlo aquí, por ejemplo, o teóricamente, o aquí, para habilitar el segundo canal. Entonces, ahora, a la pregunta del compañero, si pongo más RAM, ¿no tengo más ancho de banda? No. Tengo más capacidad, que he dicho que es el importante, pero no tengo más autopistas. ¿Vale? O sea, todo lo que ponga a partir de ahora me da más capacidad, más gigas, pero no más comunicación con la CPU. Tengo aquí el equipo, ¿no? Y cogéis la placa esta, ¿no? La gaming. Y os vais a Kingston para ver qué memoria compráis, ¿no? Y decidís.
veréis que puedes comprar la RAM de varias maneras, ¿vale? Por ejemplo, la Plus. ¿Vale? Coges este de aquí y dices cuántas memorias. Pues mira, puedes tener 128 gigas en un kit de 4 de 32. Por cierto, ya hemos visto que aunque tengas 4, lo que tienes son más gigas, que es lo más importante, pero con 4 no tendrás 4 anchos de banda, tienes solo los 2 canales, porque tienes el canal A y el canal B, ¿vale? Pero tienes más capacidad, ¿sí? Aquí podrías tener 16 en un módulo solo, o 16 en 2 módulos de 8. ¿Podría haber metido una memoria 2666? Sí. Pero ¿cómo habría cambiado el tema? Bueno, pues que aquí, si en lugar de coger esta de 3200, los gigas ya os he dicho que van por otro lado, ¿eh? Eso es lo que tenéis que aprender a unificar. Si cojo aquí y en lugar de coger esta memoria de aquí, acabo antes haciendo así, si en lugar de hacer esto cojo una 2666, porque mira por donde el mayorista ese día tiene solo esto, ¿vale? Y lo monto así, porque además es un cliente que es un desastre y bueno, o no, y ahora solo se puede gastar un dinero, tiene una prisa muy grande. A veces quedaríais parados con la oportunidad. No, es que viene Reyes y quiero que mi yerno lo tenga justo el día de Reyes, ¿vale? Pues vas tan apurado que le metes esta y luego dices, mira, si no se entera o si no se queja, bien. Si se dice, pues mira, le pegaré el cambiazo. Después, cuando ya esté montado, le diré, te he puesto DDR4 2666 y ya está. Cuando llegue el momento, si te dicen va molt bé, pues entonces no hace falta que se lo cambie. Si no, pues bueno, otro día le pones una 3200, te quedas la 2666 y ya la enchufas donde sea. Repito que en un taller pobre esto es una molestia. En un taller grande pues tienen módulos de todo, rápidos, lentos. ¿Cómo cambiaría el cálculo? Pues si tengo los mismos gigas, pero esta vez solo de memoria 2666, ¿vale? De 2666, pues cambia que al multiplicar por 8 da una cosa más chiquitita, ¿vale? En concreto, multiplico 2666 por 8 y me da 21.328. 21.328 en un solo canal, ¿vale? La multiplicación por 8 siempre es un canal, ¿eh? 21.328 megabytes por segundo. Un momentito. Y ahora por 2, cuando sea en doble canal, las dos memorias, $42.656. ¿Vale? Y alguien dirá, ¿y si mezclara las dos velocidades a la más lenta? O sea, si mezclara una de DDR4, porque como sigue siendo importante solo los gigas, es un clásico que mezclas
que acabas teniendo un módulo de 3200 y otro de 2666. Ahora imagínate que quiero meter 8 gigas, pero meto una que es una 3200, da lo mismo, aunque sean canales distintos, no irá un canal más rápido que otro, el sistema detecta y va a la velocidad más lenta. Esto significa que en un segundo, y hay que ponerle palabras, en un segundo sostenido puedo llegar a mover. Claro, ¿qué quiere decir puedo llegar a mover? Suponiendo que todos los ciclos se aprovechen y suponiendo que el programa envíe tanta información, que muchas veces no envía nada de información. Si me estoy quieto en una pantalla sin moverme, ¿qué información envío? Nada. Entonces, un segundo puedo llegar a mover 21.328 megas. Luego, si quisiera coger una milésima, en una milésima, ¿cuánto movería? En una milésima de segundo va, matemática muy básica, de quinto de primaria, Dividir por 1000, ¿no? ¿Qué es una milésima de segundo? 21. Una milésima es una milésima parte, que es dividir por 1000, ¿no? El segundo. Pues sería que muevo 21 megas aprox en una milésima. Ahora sí que nos cuadra, ¿verdad? El Counter-Strike en una milésima de locura te pasa 21 megas. Y en una millonésima de locura pues es 0.2 megabytes en una millonésima. Sí, falta un 0. No, sí, 0.0. ¿Vale? Que estos son, ya luego os lo explicaré, aproximadamente son 20K. 20K en una millonésima de segundo. Mireu, fer trampa és això. És dir-te, en una pregunta et dic, tenim un mòdul de memòria DDR4 3200 que instal·lem en el canal A de la placa tal. Pregunta A. Quin ample de banda pot donar aquest mòdul instal·lat en el canal A? Llavors, aquí hi ha gent que esto le va bien hacer el dibujo en un papel para imaginar la situación, que es esta, que tengo un canal A y le pongo un módulo. ¿Cuál podria dar? I aquí et puc afegir, suposa que el processador suporta aquesta velocitat. O sea que yo la pongo y el procesador y la placa ho suporten. Perquè si la suporten, què vol dir? Que anirà a 3200. Si no, anirà a la més lenta suportada. Com es calcula, doncs? 3200 megahercios, que és el mateix que equival a, i ara no justifico per què, megatransferències per segon, i això ens donarà
si ho multiplico per 8, i no expliquem per què, aquest 8 té dimensions, té unitats. Aquest 8 té unitats. Bueno, no, ja ho veurem. Doncs això ens donarà 8, 24, hem quedat 25.600 megabytes per segon. Per tant, ara et pregunto una altra cosa. Bé, quin ample de banda donarà aquest mòdul instal·lat, suposant que el processador suposa que la placa suporta, però el processador només agafa com a màxim clar, això no t'ho explicarà ningú, tu t'has de fer aquestes preguntes, has de veure quan suporta la placa, quan suporta el processador i deduir. Però imagina't que el processador com a màxim només agafa DDR 2933. Aleshores, com calculareu l'ample de banda? Amb el 3000? No, perquè donat que el processador només agafa 2933, anirà com a màxim a 2933. Per tant, tot i que és un mòdul de 3200, tot i que és un mòdul 3200, anirà a 2933. Aleshores, l'ample de banda es farà multiplicant 2933 per 8. Aunque sea un módulo de 3200. Pues llavors donaria vale, sí, seria 33, tens raó. Ara t'he pillat. 23.464. Después había otro ejercicio que lo soporte o no lo soporte. ¿Qué pasa si ahora te mezclo dos módulos de 2666, uno, el primero, y de 3200, el segundo? Bueno, pues irà a la velocitat del més lent. Els dos mòduls funcionaran a 2666.